en Brasil. Si es que encuentran que el hombre no ha dicho toda la verdad o que ha mentido en Brasil, se le puede caer la figura de delación premiada. Aquí en el Perú no me queda claro si es que ya se le dio el nivel de colaborador eficaz o no. Pareciese que sí. Son preguntas que también le vamos a hacer a Gustavo Gorriti. Pero contextualicemos y escuchemos algunos audios nada más. Hemos elegido 4 audios en los cuales Jorge Barata le va declarando a la justicia brasilera. El primero es respecto de las coimas en el tramo 1 del tren eléctrico. A ver. Os funcionários, que chamava Carlos Nostri, durante esse processo de licitação, foi procurado pelo Cuba, Jorge Cuba. Continuamos participando do processo de licitação e as conversas com Jorge Cuba foram evoluindo, no sentido de ele dizer que poderia criar uma série de condições técnicas no projeto, e algumas delas subjetivas, para que nós pudéssemos ter a melhor pontagem técnica e com isso ser beneficiado no processo da licitação. E depois esse processo foi evoluindo, né, e a ponto de ele fazer uma proposta, né, de que se houvesse, né, a intenção nossa e se ele pudesse efetivamente nos ajudar, que ele gostaria de ter uma contrapartida de 1.400.000, 1,4 milhões de dólares, para poder nos ajudar e a gente ser o ganhador desse processo. Jorge Cubas. Pelo Jorge Cuba. Para o Carlos Nostri. O Carlos Nostri me procurou e eu autorizei a ele a seguir a conversação. Isso foi no ano de 2008. Certo. Ok, miren, por favor, es importante, ¿no? Porque primero él solamente aceptó el pago de la coima. No fue Odebrecht quien busca justamente el tema, sino supuestamente, según Barata, Jorge Cuba, quien se aproxima, ¿no? Fui procurado, como dice, la de pagamento me encanta, además. Hay cositas que tenemos que ir aprendiendo, sobre todo si es que queremos llegar al fondo de lo que es Lavallato. Claro, no fue él, fue Jorge Cuba a Carlos Nostri, una persona que además aparece en las fotografías como que estuvo en varias obras de Odebrecht aquí en nuestro país. 1.4 millones. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien, digo yo? Vamos a ver qué dice la segunda parte, en el cual justamente dice que ya ganaron la licitación. Ojo que él también se pone, ¿no?, en el tema de que, bueno, Jorge Cuba nos iba a ayudar y deja de lado otro tema, que también lo hemos venido soltando acá un poco y hay otros medios y otras personas que lo están investigando. El tema del club de las constructoras, el tema de la colusión, ¿no? De eso sí no dice absolutamente nada. Veamos el segundo video, por favor. Então, ao apresentar preço a 90% e com compromisso desse senhor, o Jorge Cubas, de dar a maior pontagem técnica para a gente tinha a tranquilidade e a certeza de que íamos ser os beneficiários, o ganhador da licitação. E aí mencionou o nome das duas pessoas, que era justamente o Santiago Chau e o Edwin Martin Luyu Barrientos, né? E essas duas pessoas foram a que que fizeram a avaliação técnica do nosso processo. Por 1.400.000 dólares que foram pagos ao senhor Jorge Cuba. Mencionado foi que os do comitê também receberam, foram pagos uma quantidade para esse agente do comitê, né? Nós pagamos através do nosso departamento de operações estruturadas, também em um banco em Andorra, em nome do sobrinho do senhor Jorge Cubas. A ver, algunas cositas, porque obviamente cuando yo no leí la nota de IDL y justamente vi estos videos, lo primero fue que me dio curiosidad de ir a ver cómo se dio la licitación. Y es mentira, ellos no presentaron una propuesta al 90%, se fueron por ahí cerca al 100 y tantos %. Y el otro punto es que las empresas con las cuales compitieron son parte de eso que llama club el propio presidente de la República. No lo dice este programa, lo dice el vicepresidente Martín Vizcarra. Y te digo los nombres, que además no solamente eran parte de ese supuesto club, sino que además han sido socias de Odebrecht en muchísimos otros proyectos, como la IRSA Sur. Te doy los nombres: ICSA, JJ Camet, claro, Graña Montero no estaba porque iba de socio, y en las otros competidores, porque eran 4 fundamentalmente, Andrade Gutiérrez, en una sociedad con otra empresa brasilera.
justamente esas empresas que sabemos tenían este club. O sea que ese tema también del 90% es parte también de las contradicciones en las cuales ha caído Jorge Barata. La pregunta de rigor es esa, ¿no? Si le habían informado todo este tema y tenía una relación tan cercana, 18 reuniones con Alan García Pérez, ¿no te parece lógico que si tú eres una empresa que licita con, ¿no? Le quieres vender algo a una empresa y resulta que el gerente de compras de esa empresa te pide una coima y tú eres amigo del dueño, que ni siquiera el dueño se supone que no te ha dicho absolutamente nada, tú no le vas a ir a decir, oye papá, tu viceministro me ha pedido una coima? No sé, son cosas que finalmente quedan ahí y que se la vamos a preguntar a Gustavo Gorriti. Acuerdo para las coimas del tramo 2, porque lo que dice es que, bueno, aquí parece que ya agarró un poco más de confianza y en vez de 1,5 palos le pidió 6,5 palos. Escuchamos a Jorge Barata. Concluímos a obra em 2010, em julho de 2010, e nesse mesmo momento eles estavam já licitando o segundo tramo. O Jorge Cuba disse, fizeram bem, parabéns, queremos fazer o segundo tramo, gostaríamos de fazer da mesma forma, correto? Com os mesmos procedimentos, só que agora o pagamento, em vez de ser 1,4 milhões de dólares, é 6,7. As cláusulas, as mesmas situações. Os mesmos servidores, o Edwin e o Santiago, o Chau, dentro do comitê, favorecendo. Exatamente, exatamente igual. Né? E fizemos e concluímos a obra, e a obra também entrou em operação dentro do prazo, né? E nós fizemos os pagamentos correspondentes. Comentei com uma Mary, né, que havia havido essa nova solicitação. E aí o Luiz Mameri aceitou? Aceitou. E assim foi. E afinal fomos o ganhador do processo, do certame, né? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Vamos ahora con el último, por favor, porque creo que esta es una, digamos, de las contradicciones más graves que podrían complicar y por eso entiendo que incluso el abogado de Jorge Barata mandó una carta en la cual justamente negaba lo que es evidente entre lo que le dijo a Hamilton Castro y lo que aparece en este video. El papel que habría jugado Graña y Montero. Aquí dijo una cosa y en este caso dijo otra. ¿Qué fue lo que dijo? A ver. Em consórcio também com alguma outra empresa? Em consórcio com a empresa Graña e Monteiro, que não conhecia do assunto, né? E nós fizemos os pagamentos, né? No conocía de los pagamentos, aquí dijo justamente otra cosa. Pero bueno, aquí tenía el documento, ¿no? La licitación pública número 0003-2009 MTC-20, la elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras civiles del transporte masivo de Lima y Callao. Aquí está justamente la información que habían pedido respecto de algunas observaciones. COSAPI era 1, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales ICSA, 2, Constructor Andrade Gutiérrez, Odebrecht y JJC Contratistas, JJ Camet, eran las empresas que competían con Odebrecht. Gustavo Gorriti, un placer como siempre tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Cristian? Lo primero que todo es, ¿cómo conseguiste este video? Piensa que te lo voy a decir. Pero esto sí me lo puedes contestar. Sí. Este video, ahora obviamente, pero anteriormente a que lo hagas público, ¿había tenido acceso el fiscal Hamilton Castro? Entiendo que no. Pero no debería haberlo pedido, o sea, digamos, no tenía la capacidad, no se lo iban a dar, no voy a preguntar cómo has hecho finalmente para conseguir este video, no me lo dirías además, pero debió haberlo hecho, pudo haber intentado lograr observar este video, me parece importante, no sé a ti qué te parece, por eso te lo pregunto. Por supuesto, sumamente importante. Este video, para ponerlo claro, es parte fundamental de la declaración de la delación premiada de Jorge Barata y es algo que se da en todos los casos de delación premiada. Hay unos términos de acuerdo que son firmados, hay un resumen de lo que se habla, hay un documento en el que el delator se aviene a renunciar al derecho al silencio, acepta decir todo lo que sabe sobre actos delictivos, hechos criminosos, como dicen ellos, y a continuación
se pasa a hacer esta declaración con un solo elemento de registro audiovisual. Todos los que están ahí presentes, los abogados que están al lado, por supuesto, en este caso de Barata, propio Barata y todo lo demás, tienen que explícitamente dejar muy claro que no tienen ningún medio de registro electrónico. Entonces, este es el video oficial. Correcto. Que cuenta como, para todos efectos de prueba, es exactamente igual que un acta, es decir, con una mayor exactitud que un acta, y de eso posteriormente se sacan registros documentarios específicos y también la cuestión general. Pero cada una de las declaraciones en delación premiada está registrada en estos videos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se dio durante el proceso de la delación corporativa de Odebrecht, los 70 y tantos ejecutivos, que fue en un tiempo extraordinariamente intenso y corto, me parece que 6 meses lo tuvieron virtualmente todo terminado, mientras que acá creo que con 4 o 5 delatores potenciales llevan ya más de un año sin poder concluir. Pero bueno, el hecho concreto es de que simultáneamente ellos llegaron a un acuerdo mediante el cual Odebrecht también se ofrecía a colaborar acá en el Perú. Y entonces se dio la colaboración independientemente sobre los términos que tenían entendido, que habían adelantado, que se dio allá en Brasil. Pero como quiera que no se había homologado todavía las colaboraciones, las delaciones premiadas en Brasil, que eso se dio luego de, murió Teodori Zavascki, asumió Edson Fachin, en fin, eso se dio, me parece, cerca de junio. Que era el temor, ¿no? De que finalmente le correspondía a él homologar. Abril, junio, bueno, sí, las homologó Fachin. Y hasta ese momento tenían un carácter de sigiloso, secreto. Entonces, hasta donde yo entiendo, no se compartieron hasta entonces, y como luego se han dado toda una serie de dinámicas diferentes, discrepantes, luego de lo que pasó en Curitiba en mayo, Jorge Barata pidió a los fiscales brasileños que no se los forzara a hablar con los fiscales peruanos debido a que, según él, se habían incumplido los términos del acuerdo de inmunidad. Y la Fiscalía brasileña accedió. Le dio la razón a Barata. Exactamente. De tal manera de que es mi impresión de que no han... Pero esto ya es público. Mi punto es que tú has estado mucho más mosca que el Ministerio Público para hacerte estos videos, cuando uno imaginaría que la Fiscalía peruana está atento a todo lo que va a dejar de ser confidencial para poder tener acceso a eso. En todo caso, mi pregunta es, ¿hay más, digamos, declaraciones de Barata respecto del Perú? ¿O fue solamente un día y Brasil dice, bueno, finalmente ese tema no me interesa mucho, podré colaborar después con los peruanos para que le quieran sacar más información? ¿O hay por ahí la posibilidad de que hayan otros videos, otras declaraciones de Barata hablando sobre temas del Perú? Hay muchos más videos, hay muchas más declaraciones. ¿Ya vienen más? De Barata y de otros. Y de otros que han estado... Y de otros ejecutivos de Odebrecht, y sí vienen. Vienen. Ahora... A ver, Gustavo, me parece genial porque finalmente tú lo sacas por delante, pero sabemos que, digamos, el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Me preocupa que el Ministerio Público... Fiscal. Yo sé, me queda claro, porque no tenemos por qué ser fiscales tampoco. No, pero, y tampoco estamos en competencia con ellos. Exactamente, pero sí preocupa la impunidad, ¿verdad, Gustavo? Como a mí. Obviamente eso es parte central de las razones por las que uno hace periodismo de investigación, pero lo hace desde el punto de vista de la sociedad civil, lo hace desde el punto de vista de la libertad de prensa y lo hace utilizando métodos periodísticos. Nosotros no tenemos la autoridad de un fiscal, nosotros no podemos hacer las cosas que es un fiscal. Correcto. A la vez tenemos una mayor flexibilidad en cuanto a la posibilidad de cultivo de fuentes y de repente, en algunos casos, ciertamente no en todos, en algunos casos mayor experiencia. Buen punto. Pero mi tema venía porque finalmente te parece que la Fiscalía se está quedando en este caso nuevamente. Porque parece que tiene momentos, ¿no? Por momentos engancha segunda, comienza a adelantar un poquito, luego se empieza a quedar. ¿En qué situación lo ves ahora? Esto no es una carrera de piques. Esto no es una carrera de piques.
esta es una carrera de larga distancia Ok. y que debe manejarse a una velocidad de media distancia, es decir, debe manejarse con gran esfuerzo, con gran estrés aeróbico por parte de los que están llevando esto a cabo, porque hay poco tiempo, porque hay muchísimo material por procesar, porque hay mucho que aclarar, porque esta primera ronda de confesiones aclara mucho, pero ciertamente no todo. Y hay que profundizar todavía bastante. Es dentro de esto. posible, lo comentas también en una columna, ¿no? Porque finalmente se tendrían que dar algunos acuerdos acá también entre la Fiscalía y me imagino que Barato, la justicia brasilera, para que se pueda nuevamente entrevistar a Barata y aclarar estas contradicciones que bien menciona tu artículo. ¿Ese tema se va a poder dar? ¿Una nueva declaración de Barata a la justicia, a la Fiscalía peruana? Bueno, hay asuntos que están pendientes dentro de lo que reclamó Barata, acciones que se tomaron contra él, embargo de cuenta y algunas cosas más. Yo me imagino que eso tendrá que aclararse con la defensa de Barata y con los procuradores brasileños, Okay. A fin de que pueda esto seguir. Yo entiendo que desde el punto de vista no solamente de Barata, sino de la empresa Odebrecht en su conjunto, las delaciones, las colaboraciones eficaces aquí en el Perú han estado en un serio peligro, un serio riesgo, Sí. porque la actitud en general que se ha tomado sobre las confesiones, los resultados de las confesiones ha sido básicamente punitiva Sí. en contra de Odebrecht. Sí. Es decir, tú has visto el decreto de urgencia 003, Sí. que básicamente establece como una de las cosas que califica para llevar a cabo toda la Todos los gama de castigos, la sanciones, confesión, o sea, es tú- el haber confesado. Exactamente. Es el haber confesado. De tal manera de que Que una vez quédate que ellos han callado confesado, y pasas piola. una vez que ellos han confesado, los demás han callado. No estoy seguro, no estoy seguro, pero entiendo que las negociaciones con OAS, acá en el Perú, para colaboración eficaz, han quedado interrumpidas. Y eso es lo que habría Precisamente que, por esto. Y eso es lo que habría que exigirle al Congreso, porque claro, Fuerza Popular dice que pretende mejorar el decreto de urgencia 03, pero si no tiene algo en esa modificación que haga que más bien las otras empresas se vuelquen a confesar, pues no va a servir de nada la modificación. El otro gran problema que hay acá, Cristian, otro gran, inmenso problema, que la sociedad debería tener presente, es de que entre los que desde el punto de vista del gobierno están lidiando con esto de las diversas fuerzas, pues es una inmensa coalición de conflictos de interés. Es decir, virtualmente todos. Por ejemplo, todos. Te voy a decir, empecemos. El APRA, acabas de ver un caso en el que ellos Correcto. están metidos. Sí. Fujimorismo, están todos los contratos de los años 90, que se hizo más contratos con Odebrecht en esa época que todos los sumados en el siglo XXI. Luego, está el caso en investigación de Keiko Fujimori, y tú ya has visto cómo lo están manejando. De ese lado. En fin, desde el punto de vista de izquierda, hay una investigación sobre Susana Villarán. ¿Y de este Desde el gobierno? punto de vista de este gobierno, Pedro Pablo Kuczynski fue parte importante del gobierno de Toledo durante la suscripción de los contratos, de algunos de los contratos principales, sobre los cuales ya fehacientemente se sabe que hubo coima. Entonces, hay otras empresas brasileñas que han estado en esto, y por supuesto sus socias nacionales. Sí. Entonces, hay mucho más por investigar. Desgraciadamente, buena parte de aquellos que regulan la investigación, como digo, son realmente conflictos de intereses. Hay gente a la que no se ha buscado con la suficiente energía. Digamos, Gustavo Salazar estaba en el caso de Sí, de Cusco, de Acurio Tito. Estaba en Seguros La Positiva, si no Sí, me equivoco. sí, bueno, sí. ¿te has No puesto se a ver profundiza, a quiénes, pero- ¿te has puesto a ver a quiénes le vendía Seguros La Positiva? ¿A través de quiénes? Entonces, te digo, uno de los grandes problemas que tenemos acá es esta especie de lista de coalición de conflictos de intereses para enfrentar este caso. Pero en la cabeza del presidente, porque quien debería liderar es el presidente del Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público. O sea, él podría liderar el tema, pero claro, esos conflictos de intereses que tocan a todos finalmente. Gustavo, déjame hacer una breve pausa. Hemos hecho un poquito un marco general, pero luego ya quiero entrar finalmente a las declaraciones, porque ¿cuáles son las contradicciones, digamos, concretas de Barata? ¿Qué complicaciones le puede traer? Y sobre todo lo que yo decía, que además lo he copiado de un artículo tuyo. No tiene sentido que Barata haya sabido que un inferior
¿no?, pedía una coima y no le haya ido a decir a la persona con la cual tenía reuniones y un trato directo, como era el caso entre Barata y Alan García Pérez. Regresamos con eso, no se muevan. Bien, amigos, estamos de vuelta. Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, nos acompaña. Gustavo, lo que hablamos, la contradictoria confesión de Barata, y cuando él habla del tema de nosotros hicimos los pagos, Graña y Montero no conocía del asunto. ¿Dijo lo contrario frente a Hamilton Castro? Entiendo que sí. Entiendo, y esto lo hemos buscado de corroborar de todas las formas posibles, entiendo que en forma clara, explícita, él y otras personas de la organización Odebrecht sostuvieron de que sus socios peruanos, en este caso Graña y Montero en particular, estaban totalmente al tanto de las coimas, las negociaciones, el pago de las mismas, pero que no participaban en el proceso de pago, dado que ya Odebrecht tenía toda una organización hecha, pero luego daban su parte, y era una parte que iba más allá del porcentaje que les correspondía como accionistas, justamente por el hecho de que Odebrecht había puesto la tecnología del cutreo, del pago de coimas. Correcto. Entonces, en todos los casos, y eso nosotros lo hemos publicado en el porque pasado, además lo sacó nuestra amiga de Piauí, ¿no? La sacó Malú Gaspar en Piauí, que de paso es el New Yorker de Brasil, donde salen estas actas a la hora de la rendición de utilidades, de establecer las utilidades. Primero se ve cuánto le toca a cada cual, lo que se ha establecido, y luego se dice que debido a los esfuerzos extraordinarios y algo más que llevó a cabo Odebrecht, se reconoce que deberá tener una mayor participación. Y la participación mayor, con alguna frecuencia, es muy considerable, el aumento de utilidades que se le da. Según lo que aparentemente ha declarado Barata ante Castro, y según lo que hemos visto de otros, y según lo que nos han declarado varias fuentes vinculadas con algunas empresas brasileñas, esto era la forma en la cual se llevaban a cabo los pagos. Hay que decir que cuando se lo hemos preguntado, no una, sino varias veces, a Graña y Montero. A Graña y Montero, a la respecto del tren. Le hemos preguntado respecto del tren, le hemos preguntado respecto de estas actas. Ok. Entonces nos dicen que no, de que en todo, que como los otros eran los principales y tenían su gran tecnología, la ingeniería brasileira, equivalente al karate okinawense, entonces que ellos llegaban y finalmente habían hecho esfuerzos particulares y que ellos, siendo partidarios del fair play, se lo reconocían y así. Y se lo daban. Sí, hemos buscado tener una entrevista de preguntas, respuestas más directa, pero Graña y Montero ha preferido que solamente se haga por email. Pero nos dijo también que iban a que habían contratado un perito forense o qué sé yo, no sé si o un perito contable o qué sé yo, para que vea las cifras, que iban a sacar una información que hasta ahora no han mostrado. Yo no he visto ninguna información, no sé quién es el perito. Sí, que habían contratado una empresa en Estados Unidos que se iba a encargar del tema, eso a mí me lo contaron cuando estaban justamente intentando que no se modifique nada del decreto de urgencia 003, que ellas que eran inocentes, que por qué sin un debido proceso a ellos se les metía, etcétera, etcétera, y finalmente no han mostrado nada que pueda. Yo lo que tengo entendido es de que buena parte de las cosas que dijeron en un comunicado que escribieron y todo, era hacer todos los pasos de lo que en Estados Unidos a las compañías que han agarrado dentro de esto, se llama todas las cuestiones de compliance, que incluye un cambio de estructura, monitoreo, salida de alguna gente, en efecto ha salido alguna gente de Graña y Montero, pero lo que falta aquí es lo que precede, lo que antecede a todo eso, que es el reconocimiento de responsabilidades y la especificación de culpas. Entonces, una vez de que eso se hace, y no solamente estoy hablando del caso de Odebrecht y su relación primera en Brasil, estoy hablando del caso Siemens, del caso Alstom, recientemente de Samsung y también de la principal compañía de telefonía sueca, que acaba de pagar la multa más alta en la historia de la SEC y del Departamento de Justicia. En todos los casos hay primero un reconocimiento de culpas, luego de lo cual hay una multa, hay un retorno de lo ilícitamente percibido, hay un acuerdo para llevar a cabo un cambio total dentro del aspecto corporativo que incluya la sobrevigilancia de todos los aspectos relacionados con la ética empresarial, que incluya contratar a monitores externos, y
y todo eso. Y por supuesto, del lado de los que han sido, de los altos ejecutivos que han sido agarrados cutriando, una vez de que hayan hecho su confesión, generalmente se les da penas reducidas. Correcto. Ahora, Gustavo, entrando al tema, porque a mí, si hay algo que finalmente que me apasiona de investigar todo este tema, es que, claro, hay un sistema corrupto, un sistema que parece existía aquí en el Perú, luego vienen los brasileros, le meten obviamente no su conocimiento, su know-how. Ahora me dicen que está viniendo otro sistema que ya no es el brasilero, parece que hemos cambiado lambada por flamenco, pero esa ya es un tema que vamos a ir investigando piano a piano. Pero Han cantado juntos. han cantado juntos, ¿no? Juntos, sí, lambada sí, y flamenco se juntan. por supuesto. Ok, vamos a hablar de ese tema también porque tenemos algunas cositas que seguramente Gustavo también ya nos adelantará. Pero finalmente, digamos, Graña y Montero dice que no sabía. Y en el tema, por ejemplo, de las coimas, ¿no? O sea, los montos que han aparecido hasta ahora son muy pequeños. Si es que hablamos bajo la premisa de ese famoso 3% del monto de la obra. Es decir, parece que esto fuera... En este caso es 0.8%. Y eso tú también lo has escrito. ¿Dónde sí. está el resto de la plata? ¿Se habría pagado efectivo? ¿Cómo viene ese tema? ¿Dónde Porque está el nadie 2.2? quiere desmontar el sistema. Menos aún, o sea, ni siquiera quiere investigar con los que han cometido el delito y nadie hace nada para desmontar el sistema. Hay una serie de preguntas ahí de todo tipo, incluyendo desde la del manejo de offshore. Por ejemplo, lo que han agarrado, lo que salió, y El País de España, una excelente serie investigativa basada en las confesiones de Rodrigo Tacla, ha sacado lo de la banca privada de Andorra. Correcto. Donde estaban las cuentas de esta gente. Pero la cuenta en donde Jorge Cuba tenía su plata, que era manejada, estaba a nombre de su sobrino. De su sobrino. Sacó la plata y la puso en un banco suizo, BSI, Ok. que a su turno había sido comprado por esos tiempos por el BGT Pactual, un banco brasileño. Correcto. De Andrés Tevez, Correcto. quien estuvo preso precisamente por estar metido Que en su época fue dentro ahí de el niño de Lavallato. oro de la economía brasilera. Ok, pero después estuvo en la cárcel. Correcto. Con Lavallato. Correcto. Por esa razón. En fin, hay eso. Puede ser casualidad o no de que BGT Pactual pagó al expresidente Alan García 2 conferencias por $100.000. Como te digo, puede que sí, puede que no tenga nada que ver. Pero, ¿por qué hubo ese cambio al BSI súbitamente, juntamente cuando el BG Pactual lo estaba comprando? Como te digo, hay una serie de preguntas que necesitan aclararse mucho más. Ok. Bueno, y lo otro, Sí. sobre este caso del tren eléctrico. Ya hemos hablado, las coimas declaradas ascienden al 0.8%, Sí. cuando lo usual acá en Brasil, en otros países, era alrededor del Estás hablando 3%. del tramo 1. ¿Del tramo Estoy 1 hablando o de todo el tren eléctrico en de general? lo que Ok, se ha hecho. ok. El El 1 y el 2. 0.8%. Ok. ¿Ok? Lo usual era el 3%, en algunos casos extremos el 5%, pero generalmente era el 3%. ¿Dónde está eso? Luego, la otra cosa, Cuba. ¿De dónde aquí Cuba tenía ese manejo? Esto era una cuestión de transportes. Sí. Él era viceministro de Comunicaciones. Sí. Barata dice que que pactaron en determinado momento cuando Cuba todavía no era viceministro. ¿Y qué tenía que ver él entonces? No era viceministro todavía y no estaba en la cartera que le correspondía. ¿Y dónde estaba el ministro Cornejo? ¿Y dónde estaba el presidente García? Con quienes se veían todo el tiempo. Ahora, vale el antecedente también contarlo, Gustavo, que finalmente, digamos, ese tema de la línea del metro que parece que conocía bien hasta los sentimientos de Alan García, Barata, ¿no? Porque dice que este era un tema casi personal, porque era una muestra, digamos, de la incapacidad del primer gobierno de Alan García, etcétera, etcétera. Y, claro, él no comenta, lo que da la impresión es que el fiscal brasileño no tenía por qué saber lo que ocurría en Perú, pero da unas ganas de haberse metido, ¿no? A ser tú el que hacía las preguntas. Pero el tema era, por ejemplo... Son fiscales que les doy todo el reconocimiento Todo, por un trabajo excepcional que han hecho, pero para ellos era Brasil. Lógico. Esto es una cosa pequeña que está en el extranjero y estaban muy presionados por tiempo. Ok, pero mi tema era de que, por ejemplo, no se menciona que después de este vuelo con Cornejo y con Barata de Alan García Pérez a Cusco, es que se decide cambiar, que el Metro de Lima salga de la municipalidad y finalmente pase al Ministerio de Transporte. O sea, todo tiene una correlación. Y después de haber hecho esa reunión y ese viaje, a Barata le vienen a pedir una coima de 1.4 y él no le dice nada a Alan García o al jefe inmediato. ¿Por qué? Se veían todo el tiempo, hasta donde yo entiendo, según algunos trascendidos no confirmados que he escuchado, García le hizo saber a Barata
la importancia que tenía para el tren eléctrico, le indicó de que dado los escándalos que había habido ahí, reitero, esto no está confirmado, me ha venido, sin embargo, de muy buena fuente. Ok. ¿Ya? Entonces, buscara de hacerlo con mucho cuidado y que cualquier cosa le hiciera saber. De tal manera que es altamente sorprendente que se estuvieran viendo todo el tiempo para ver lo del Cristo de Chorrillos, para ver lo del Gran Teatro, Sí. para ver todo un montón de cosas en las que están, para ver toda una serie de otras obras, y de que ahí, en ese momento, no se hablara de que un funcionario de segunda, a quien no le correspondía ver eso, que no había sido ni siquiera nombrado cuando Barata indica que sucedió por primera vez, le estuviera pidiendo coimas para garantizar que iba a ganar esto. Es decir, si Barata tenía alguna consideración por los costos de su compañía, por lo que se le había dicho, le bastaba, dentro de ese esquema que se me describió, hacerle una pequeña mención al presidente para que no hubiera Siberias suficientes en las que hubiera llegado Cuba. Pero él aparentemente no menciona nada de eso en la confesión que da. Y no solamente eso, sino que indica de que toda la idea sale de un jefe de obra, de un jefe de obra, persona que por lo demás, hasta donde entiendo, no ha sido ¿Cuál es el interrogada. jefe de obra? ¿A cuál te refieres? ¿A Nostre? A Nostre, sí. Al jefe de obra de la empresa Odebrecht, al que se le Exactamente. habría acercado Jorge Q, etcétera, etcétera. Exactamente, habrá que preguntarle a Hamilton Castro si lo interrogó, A ver. si entró en colaboración eficaz. El diario de La República ahora titula, Barata no ha contado toda la verdad o algo similar. Es algo que obviamente nos quedaba claro. Te queda claro que Barata no ha contado toda la verdad. Y claro, Para mí está clarísimo. Está clarísimo. Ahora, por un lado, Para mí está clarísimo. por un lado hemos dicho que el Ministerio Público, claro, o digamos todo lo que se ha armado, el decreto de urgencia, es solamente de manera punitiva, pero también queda claro que aquí es palo y zanahoria. Es decir, Barata no nos ha contado toda la verdad. ¿Cómo haríamos para sacarle toda la verdad? Es decir, por un lado a la empresa, obviamente tenemos que generar círculos virtuosos de competencia entre propios funcionarios de Odebrecht. O finalmente que también empiezan a declarar las otras. O sea, ¿cómo creamos un ambiente como el que creó Brasil, Sergio Moro, en el cual todo siente y dice, bueno, si yo no confieso, primero me friego? Aquí hay la sensación de que no confiese nada. Sí, a mí por ejemplo, me han referido cómo actuaban los fiscales. Por ejemplo, uno de los mejores entre ellos, Carlos Fernando dos Santos. Ok. Una experiencia tremenda en el caso de Mensalao, en el caso de Bandesco, en fin, llegó con estos. Y fue durísimo durante la parte de la investigación, en la prisión preventiva y todo esto. Hasta el momento en que levantaron la bandera blanca, capitularon y empezó la delación. En cuyo momento se convirtió en una persona que le facilitó todo. Le facilitó todo, porque está claro, y Moro, Sergio Moro, que es uno de los intelectos más claros en el continente y en el mundo, diría yo, respecto de la lucha anticorrupción, lo ha dicho. En el momento en que un delincuente, un criminal, una empresa que está decide confesar, en ese momento ha dado un paso importante de ponerse al servicio de la justicia. Y la justicia debe valorar y debe proteger eso. Pero me encanta bajo la premisa esa, de que no mienta, porque no es un cheque sin fondo, es un tema con ese compromiso. Está o sea, muy siempre claro. hasta siempre va a haber esa duda de que si tú me mientes se acabó todo. Una vez que tú decides confesar, yo de buena fe te voy a creer, pero si me mientes... En Brasil la delación premiada tiene aproximadamente 10 años. Correcto. En cada día de los cuales los que están dentro de esto pueden ser llamados a hacer un recall, a dar más detalles sobre lo que dijeron. Si se encuentra que en forma consciente mintieron, se les puede retirar parte o todo los beneficios de la delación premiada. Y haber pasado de estar virtualmente en libertad a meterse 20 años en prisión es algo que la mayor parte de ellos no está dispuesto a pasar. Esa también es la otra gran figura, ¿no? De que te meten la sentencia por delante y a partir de tu colaboración yo te puedo ir reduciendo. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, de Marcelo. Marcelo Odebrecht, gracias a su colaboración, va a salir del régimen cerrado de prisión en diciembre de este año. Y va a entrar en un régimen de arresto domiciliario con ventajas que van a ser paulatinamente mayores durante el tiempo. Ya para el cuarto, quinto año va a poder salir, va a tener ciertas limitaciones, va a tener que hacer algunas horas de servicio comunitario. Pero te desmontaste el sistema, ¿no? Porque finalmente a ti lo que te interesa es desmontar el sistema, hacer responsable y finalmente no hacer chivos expiatorios de 2 o 3, como parece ser el caso aquí en Perú. No solo desmontó el sistema,
sino de que han logrado que haya una reforma importante en algunas empresas. Entiendo que Odebrecht ahora ha establecido un consejo anticorrupción Sí. en la actual, Sí. la actual corporación. Y si eso significa de que va a haber un cambio de esa naturaleza profundo, yo entiendo que al comienzo mucho eso es táctico, Sí, es sí. para poder mejorar la posición, Sí, en sí. fin. Pero al final es muy posible de que Correcto. se cree una cultura corporativa Correcto. totalmente nueva. Pero ese es otro problema con el cual nos enfrentamos, Gustavo, porque Sí. Odebrecht no es Jorge Barata únicamente. Entonces, claro, nosotros creemos al que tenemos que apretar ahora es a Jorge Barata, claro, teniendo la premisa de que él está dentro de un marco de colaboración institucional, corporativa ahí en el Brasil. Pero habría que Por fortuna, palo y zanahoria. por fortuna, hay mucha más fuente de información que Jorge Barata. Por fortuna. Correcto. ¿Novedades para el jueves entonces? Para el jueves, para el viernes, para el próximo lunes. Gustavo Barretti, un Gracias. placer como siempre.